hacernos reconsiderar nuestra honestidad, donde a veces solo pensamos que somos honestos, pero en realidad hay mucha deshonestidad en nuestra vida cristiana. Nos cuesta mucho como cristianos abrir nuestro corazón y en verdad de reconocer que hay áreas de nuestra vida donde debemos permitir que Dios obre. Y en estos días tan difíciles que vivimos, donde la mayoría de los creyentes se siente y vive con una seguridad que en verdad es tan inestable, debemos de aprender nosotros a pedir a Dios en este tiempo firmeza. Hoy estamos en un periodo de la iglesia donde la gente se aleja del Evangelio por causa de otros, por la experiencia de otros y a veces por la propia experiencia. Deciden apartarse del Señor de manera a veces inentendible. Siempre la excusa es generalmente las conductas de otros. Es por eso que nosotros debemos de aprender que Dios nos llamó a nosotros ser estables y estar firmes en Cristo a pesar de todo. Por eso la Biblia menciona que la vida cristiana es como una carrera donde nosotros tenemos que correr en pos de llegar a la meta, pero en el camino vamos a ver a muchos desertores, a muchos que abandonan la carrera, a otros vamos a querer jalarnos, ponernos de pie y guiarnos con nosotros, pero incluso muchos no van a querer ni siquiera hacernos caso. Ahí es donde nosotros como cristianos debemos de aprender que a pesar de todo eso debemos de estar determinados en continuar y terminar la carrera. Dios demanda de nosotros que pidamos firmeza, que nos dé un corazón estable e inamovible, pues el mundo entero padece una horrible confusión y la iglesia está siendo contaminada. Hoy vivimos los días descritos en la palabra en Isaías 5:20. Mire, búsquelo. Isaías 5:20. Estos días son los que estamos viviendo hoy. Dice la Biblia en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice ay. Eso significa que solo el juicio le espera a estas personas. Solo el juicio de Dios, y los juicios de Dios serán determinantes y son simplemente concretos. Los juicios de Dios, como mucha gente piensa, y el otro día yo hablaba con una persona que nos pidió consejo respecto a eso, la gente piensa que los juicios de Dios son una enfermedad, o que te vaya mal en el trabajo, o que las cosas salgan mal. Entonces la gente asocia esas circunstancias a problemas espirituales. Pero te digo algo, el alejarse de Dios no tan solo puede traer problemas espirituales, sino que te aparta realmente del final de tu vida, que es la salvación que Dios nos da. No podemos asociar simplemente una enfermedad o un hecho al juicio de Dios, que eso es en lo absoluto. Porque cristianos y no cristianos viviremos enfermedad, cristianos y no cristianos necesidad, cristianos y no cristianos angustias. Pero la salvación y la eternidad, eso es solo para los que permanecen en Cristo. Muchas gentes solo analizan, y el otro día una persona me decía, pastor, pero me dieron una palabra que algo va a venir a la vida de esa persona. Y yo le digo, oye, si lo peor no es que venga algo, o que se enferme, lo peor es que se pierda. Y eso es lo que nosotros a veces dejamos de considerar. Es por eso que con más determinación hoy que antes, nuestra oración diaria debe ser que nuestro Señor nos sostenga. ¿Saben que si fuera por lo que pasa en la iglesia, muchos de nosotros ya ni estaríamos aquí? Hay una frase muy impactante que dijo un predicador. Dice él que cómo era posible que Noé resistiera el mal olor del arca, habiendo tantas especies, ¿no?, en el arca, tantos animales. Si usted hace un análisis simple, toda la suciedad y lo que salía de los animales quedaba en el arca. ¿Se imaginan el olor del arca? Pero él hacía un análisis y decía, ¿qué es mejor? Dice, ¿estar dentro del arca y aguantar el mal olor, o estar afuera y perderse? ¿Qué es mejor? Sin duda, ¿verdad? Y es donde nosotros debemos de reconsiderar que nuestra vida debe de estar firme en Cristo a pesar de todo. Pero hoy existe un estilo de vida que aqueja al pueblo cristiano, hoy más que nunca en la historia de la iglesia. No es un
tema nuevo, pues la Biblia ya habla de este tema de hace mucho tiempo. Y les voy a hablar hoy de la inconstancia. Si somos cristianos honestos, podemos decir que somos inconstantes. Dice, pastor, pero yo vengo siempre. Espérame. Cuando termine el mensaje, podemos recién considerar si somos constantes o inconstantes. Ahora, la Biblia define la inconstancia como un síntoma de una condición. La inconstancia es solo el resultado del carácter del hombre, que puede decirse cristiano en algunas áreas de su vida, pero su interior está dividido entre dos señores. Él cree que está del lado del Señor, pero sus decisiones, sus acciones, pensamientos, palabras muestran que él sirve a dos señores. Veamos lo que dice Santiago 1:8. Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos? En todos. Leámoslo todos juntos. Va a la de tres. Dice 1, 2, 3. El hombre de doble ánimo es en todos sus caminos. Fíjense, acá nos muestra una condición de la persona que da a la luz una actitud. ¿Cuál es la condición? Doble ánimo. ¿Y qué da como resultado el doble ánimo? Inconstancia. Ahora, en el griego la palabra doble ánimo es la palabra dipukos, que quiere decir dos mentes, quiere decir vacilante, quiere decir doble alma. Entonces, el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter que no ha sido renovado por medio de la transformación de nuestro entendimiento, como dice la palabra. Que debemos de renovar nuestro entendimiento mediante la palabra de Dios, ser transformados. Y este es el grupo de los oidores y no hacedores a los que se refiere Mateo capítulo 7, donde Jesús exhorta el sermón del monte. Entonces, esta persona que tiene doble ánimo está en un estado del viejo hombre con una aparente lucha con su nueva naturaleza. Estos son los que yo les llamo los cristinos, porque no alcanzan a ser cristianos. Ahí están en una aparente lucha, como que, pero no, es solo aparente. Es importante considerar que solo aparentan luchar hacia la nueva naturaleza, pero en realidad quien gobierna su vida es su antigua naturaleza. La lucha no está en su corazón, ¿saben dónde está? En su intelecto. Y quien gana es quien tiene más argumentos. Ya lo hemos estudiado muchas veces. La única manera en que el cristiano tenga argumentos para pelear la batalla que vivimos diariamente en nuestros seres por medio de la palabra de Dios. Entonces la principal característica de una persona de doble ánimo es la inconstancia. Una persona inconstante, dice la Biblia, lo será en todos sus caminos, en todo lo que hace, en las esferas de su vida, trabajo, familia, congregación, finanzas, en todo, absolutamente en todo será inconstante. Hasta que Dios haga una obra en su corazón. Por eso Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero la Nueva Traducción Viviente explica este texto de manera magistral. Dice, su lealtad, el hombre de doble ánimo, está dividida entre Dios y el mundo. Por eso son inestables en todo lo que hacen. Fíjate, hasta para congregarse consideran las cosas del mundo como santas. Hasta para buscar de Dios consideran el tener ganas de hacerlo. Fíjate, eso lo hago yo en el mundo. En el mundo yo si tengo ganas hago algo. Pero en Cristo yo debo de entender que es una necesidad diaria. Porque mi alma necesita de Dios. Por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová. Dice, oye alma mía, ya, reacciona. No te quedes ahí seca muriéndote. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no te olvides, dice, de ninguno de sus beneficios. El hombre de doble ánimo, su corazón está en una disyuntiva. Sus decisiones y su caminar están entre dos señores.
Tiene ciertos aspectos del cristianismo, pero el mundo es su base moral. Tiene cierto conocimiento, pero su consejero es la experiencia de otros. Sus caminos se hacen evidentes porque muchos de ellos buscan apoyo para seguir a Dios, pero en realidad no quieren seguir a Dios. Otros hermanos les rodean y les convencen respecto a ciertos patrones, a sus conductas que son realmente opuestas al Evangelio, pero así todo, su camino y su corazón están apartados evidentemente de Dios. Veamos un texto relacionado con la inconstancia, Proverbios 24, 21. Acá Salomón profundiza un poco más en la inconstancia, dando otra sintomatología de este problema del doble ánimo. Proverbios 24, 21. Dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas o no te mezcles con los veleidosos. Veleidoso, esta palabra en el hebreo significa inconstante, alguien de doble ánimo, alguien que producto de este doble ánimo es revolucionario, quien se opone a la autoridad. Fíjense: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Lo que está diciendo aquí en Proverbios es: teme a Dios en su palabra y haz caso a las ordenanzas de tu gobierno. Y no te juntes con los revolucionarios. A los que les gusta revolver el gallinero, dice: no te juntes con ellos. Tu llamado, tu ordenanza es obedecer a Dios y a tus autoridades. Pero hay cristianos que van a marchas en pro de la educación. ¿Qué están haciendo? Están yendo contra la autoridad, incluso contra Dios. Pero pastor, usted exagera. Pues son buenas causas. Hermano, Dios no te llamó a pelear por causas. Dios te llamó a vivir el Evangelio. Las causas de los hombres son solo eso. Fíjate, si nosotros tenemos un análisis equilibrado respecto al sistema político en cada país, nos damos cuenta de que cada quien hace lo que le conviene. No es en pos de ti. Fíjate, todos esos muchachos que peleaban en pos de los escolares, ¿qué ganaron en la educación? ¿Ganaron algo los escolares? Nada. ¿Quién ganó? Ellos. Sueldazos que tienen ahora. Ninguno terminó ni siquiera la universidad, ninguno tiene estudios. Todos lo dejaron a medias en pos de ayudarte a ti. Qué absurdo, ¿no? Y lo único que han hecho es ellos tener ganancias. Fíjate, así muchos cristianos quieren obtener beneficios de Dios, luchar por causas aparentemente buenas, pero lo único que hacemos es irnos en contra de Dios y de las autoridades que Dios ha puesto. Por eso esta palabra veleidoso significa voluntad antojadiza o deseo vano. También significa inconstancia, ligereza. Una persona veleidosa es ante todo una persona de voluntad antojadiza. ¿Qué significa esto? Es una persona y su personalidad es llevada fácilmente por antojos. Obviamente no se refiere a antojos espirituales, sino relacionados a los antojos de los placeres de la carne. La definición también incluye deseo vano, y estos son deseos que no tienen una utilidad valiosa para el creyente. Es decir, el veleidoso se mueve por lo que se le antoja. No le interesa el valor de nada, ni siquiera de Dios, ni siquiera el valor de los hombres. Solo se mueve en pos de sus decisiones, pensamientos y anhelos del corazón. Fíjate, ¿cómo una persona veleidosa o de doble ánimo puede ser creyente? Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que debe de tener un creyente es morir al yo. Yo, para nacer de nuevo, debo de morir a mí mismo, negarme a mí mismo. Debo de dejar mis sueños, mis planes, mis metas, mis anhelos, mis deseos a los pies del Señor. Y ahora debo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y eso es difícil? Claro. Muy difícil. Porque morir al yo es un trabajo. En el hombre nos cuesta. El de doble ánimo solo le interesa egoístamente sentirse satisfecho. Solo suplir ese deseo vano a cualquier precio, contra todos
en favor de lo que a él le convenga. No teme a Dios ni a la autoridad. Por eso la recomendación bíblica es: teme al Señor y al Rey, o sea, las autoridades puestas por Dios. Eso es parte de un verdadero evangelio. Por eso dice Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra en el proverbio también se traduce como inconstante, mudable o caprichoso. Caprichoso. Entonces el veleidoso hace lo siguiente: anda de acuerdo a sus caprichos y antojos, sin importarle nada más que cumplir los deseos que tiene. Por eso es inconstante, porque si no le dan lo que quiere, no hace nada. Inconstante en todos sus caminos, va detrás solo de su propio placer, solo aquello que le hace sentir satisfecho o le entretiene, incluso si perjudica a otros, haría ese bien. Inconstantes es solo un síntoma de un problema espiritual. Los componentes del doble ánimo son desánimo, quien vive por emociones, gente influenciable, gente fluctuante, inconstante, indeciso, deja todo para última hora, no concluye lo que comenzó, tiene desidia o flojera, no tiene palabras ni argumentos, solo es el yo, no quiere respetar, vive lleno de hipocresía y fingimiento. No se valen los codazos. No de codazo. ¿Cuántas de esas características tenemos? Fíjense. Tener doble ánimo en el ser es una persona que aún no conoce el evangelio, quien se deja llevar por sus emociones. Por eso los verdaderos creyentes no podemos ser emocionales. Miren, no significa dejar la emoción de lado, porque nosotros sin duda sentiremos cosas. ¿Sí o no? Cuando cantamos una alabanza hermosa, algo que me ocurre, ¿cómo me siento? Algo pasa, ¿verdad? Pero no podemos vivir de acuerdo a las emociones. Eso es un error. Eso es un error. A los hermanos que nos visitan, yo siempre les digo: hermano, le digo, no vayas a la iglesia que está más cerca de tu casa, anda a la iglesia que está más cerca de la Biblia. Porque ¿qué sentido tiene yo buscar un lugar donde quiero crecer y madurar, donde no me alimentan, ni crezco, ni maduro, ni puedo cambiar? El peligro que corre el inconstante es que le gusta estar entre dos bandos. Hoy toma el bien, mañana el mal. Hoy está en la iglesia, mañana en el bar. Hoy bendice a uno, saliendo de aquí maldice a otro. Una vida de dos caminos paralelos. Lo más triste es que esta clase de personas está convencida falsamente de que así es el evangelio. Y el único que se ríe de esto es Satanás. Es interesante ver cómo el doble ánimo da como resultado varios aspectos reconocibles que nos permiten ver a otros, pero asimismo vernos a nosotros mismos donde fallamos y dejamos de confiar en Cristo y confiamos en nosotros. Es por esta razón que solo consideramos a otros como inconstantes, pero nos cuesta mirarnos como inconstantes a nosotros mismos. Es por eso que el análisis del creyente no es hacia el lado, sino es introspectivo, es personal. Vamos a Jeremías 17:5. Y este es un texto que mucha gente lo lee o se lo sabe o sabe alguna parte del texto. Pero es bastante interesante hacer una pequeña exégesis del texto para comprender qué Dios quiere en realidad ministrarnos. Jeremías 17:5. Yo he escuchado a varios de ustedes decirlo, este texto así. Así dice el Santo de Israel: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Fíjate, dos aspectos. Primero dice: maldito el hombre que en el hombre confía, o sea, que confía en otros, pone su esperanza, su confianza en otros, pero además dice: y hace de la carne su fortaleza. Dice: maldito el que confía en otros, pone su esperanza en otros, y también el que confía en sí mismo. Y del Señor se aparta su corazón.
No está hablando solo el que confía en otro hombre, el que pone su esperanza en otro hombre, el que cree que cuando otro hombre venga será todo mejor. Eso decía el otro día los hermanos venezolanos de Casa de Oración. Si hermanos, decías, esto no es una situación de un gobernante, dice, es el corazón de las personas. Pues toda la gente tiene esperanzas en un nuevo gobernante, así como nos ha pasado a nosotros, con un nuevo presidente, un nuevo alcalde. Hermanos, es el corazón de las personas que está apartado de Dios. Esa debe ser nuestra convicción. Dios involucrándose en lo que hacemos, nuestra confianza en Él, no en los hombres. 6. Mira, el que confía en el hombre y en sí mismo, dice, será como arbusto en el yermo. Esto significa un arbusto raquítico en el desierto, que está a punto de morir por falta de agua, raquítico, muriéndose. Será como un arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. O sea, no tiene esperanza. ¿Por qué? Dice, porque este arbusto que está raquítico y vive sin esperanza, dice, habitará en pedregales, en el desierto. Estos son lugares desolados, sin agua. Dice, tierra salada y sin habitantes. Esa es la esperanza del que confía en el hombre. Lo explico. Esta imagen que nos da aquí Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, es que los hombres que ponen su confianza en los hombres o en sí mismos, fíjate, están poniendo su esperanza en hombres caídos, falibles y limitados. Si pones tu esperanza en ti mismo, estás poniendo tu esperanza en un hombre caído, falible y limitado. Entonces, confiar en nuestras fuerzas o en las de otro hombre es poner nuestra esperanza en las capacidades, en los contactos, en el dinero, en el intelecto, en los conocimientos, en nuestra juventud, en la energía, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que el que confía en todo eso está plantado en una zona donde no hay agua, donde se está muriendo, y además no hay habitantes para que alguien lo considere y lo vaya a regar. Como una vez a mi esposa se le ocurrió, veníamos bajando allá por Curacaví, y hay una zona donde hay arbolitos que nadie riega. Mi esposa ahí los miró, los arbolitos, como, hay que traer agüita, echarles agüita. Así ocurre el que confía en el hombre. Está en lugares tan desolados, tan aislados, que ni siquiera hay habitantes que se compadezcan de él para que lo rieguen. Tienen falsas esperanzas, están secos, pequeños, casi muertos. ¿Pero qué creen ellos? Fíjate esta clase de creyentes, ¿qué creen? Que están vivos. Tú hablas con un creyente seco y ¿qué te va a decir? Estoy bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, para la gloria de Dios. Hasta le ponen ahí su apellido. Bien, para la gloria de Dios. No pueden ver su condición, se sienten bien, están muertos. Una de las 7 iglesias del Apocalipsis tenía esta condición. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús exhorta a las 7 iglesias que teológicamente representan a la iglesia en la historia. Estas 7 iglesias eran 7 lugares, 7 iglesias en distintas ciudades, y cada una de ellas tenía una característica distintiva. Y en Apocalipsis 3:1 le habla el Señor a la iglesia en Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3:1. Fíjate, dice, escribe al ángel. Aquí no está hablando ángel como un ser celestial, sino esa palabra en el griego significa al responsable. En este caso podríamos nosotros decir, escribe al pastor en la iglesia de Sardis. ¿Sí se entiende? Entonces aquí no es Cristo hablándole a un ángel, sino que es Cristo dando una palabra concreta al pastor de la iglesia, o al encargado de la iglesia, al responsable de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿cómo? Yo ayer veía para complementar un poco este tema, veía unos videos que me enviaron ya hace un rato de una iglesia. Pero tú miras la actividad de esa iglesia.
Impresionante. El más tieso de la iglesia, el más seco ahí en la adoración, es porque ya estaba cansado de levantar las manos y de adorar a Dios. El más tieso estaba así. Entonces tú dices, oh, y dices, qué impresionante, ¿no? Pero bueno, avanza, llega el mensaje y ahí te das cuenta del porqué. Solo emoción. Como yo les digo, son predicadores de palomitas de maíz. Eso reparten, palomitas. Y la gente ahí come palomitas y siente que está comiendo una comida abundante, pero cuando se van, tienen hambre a la salida. Palomitas de maíz. Pura emoción. Gente invadida. Aparentemente está todo vivo, hay un avivamiento, un mover del Espíritu, pero en realidad están muertos. Dice el 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir o para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjate, tenía buenas actitudes, pero sus obras eran opuestas a Dios. 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿y qué dice? Y guárdalo. Esta palabra significa vívelo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos rasgos distinguían a los de Sardis. Primero, eran muy prósperos. Era una ciudad de gente que tenía mucho dinero, les iba bien económicamente. Muchos historiadores consideran que la ciudad estaba invadida de ricos, gente rica. Había un río que traía mucha presión, y que de este río venía desde algunos montes donde había minas de oro, y el agua de estos ríos arrastraban pepitas de oro. Entonces toda la gente tenía la posibilidad de sacar oro de este río, y eso hacía mucha gente, y vivían bien. El otro problema que tuvieron ellos, si los digo problema para ver el resultado, es que nunca sufrieron persecución. La ciudad de Sardis no tuvo persecución como las demás iglesias perseguidas en el primer siglo. Ellos vivían tranquilitos, como orábamos delante, ¿no? Y en la mañana decía, Tamara, gracias porque estamos en este país donde podemos buscar a Dios con libertad. Pero ¿cuántos lo entienden eso? Unos pocos, unos poquitos. Esos dos rasgos, el ser prósperos y no tener persecución, los llevó a relajarse en su relación con Dios. Esto provocó que el mensaje se diluyera y se mezcló con cosas del mundo. Y como consecuencia, no había vida espiritual dentro de la iglesia. Por algo muy simple, porque al no predicarse la palabra de Dios, no hay vidas transformadas por Dios en la iglesia. La gente iba entonces a la iglesia de Sardis, pero no nacían de nuevo, permanecían en muerte espiritual. Era como un club social, donde se pasaba bien, se hablaba de la vida, los quehaceres, una poquita o pizquita de Cristo y vámonos. Estaba llena la iglesia de personas que se creían cristianas, pero no habían nacido de nuevo, estaban muertos espiritualmente. La palabra Sardis significa en el original el remanente, o los que escaparon. Y en el 3:1 de Apocalipsis, voy a definir un poquito para que entendamos el contexto de lo que Jesús habla. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Sabemos que el número 7 es número completo, habla de perfección. Lo que está haciendo Jesús es una alusión al Espíritu Santo, todopoderoso, el único capaz de impartir vida al que está muerto espiritualmente. Solo Cristo puede transformar a los muertos en vivos. Pero hoy muchos creyentes son como los Walking Dead, los muertos vivientes. Creen que están vivos, pero están muertos. Van a la iglesia, hasta los hermanos tienen una buena excusa, dicen, yo conozco al Señor desde chiquitito, cuna cristiana, dice, cuna evangélica. Dice, ¿quién te salva eso? ¿Crees que vas a llegar al cielo y decir, a usted de cuna evangélica? Pase, tiene su morada ahí, con los de cuna evangélica.
Es cierto, si no has nacido de nuevo, eso no sirve de nada. De nada. Por eso dice, el único que puede dar vida, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice, y las 7 estrellas, dice esto. Los habitantes de Sardis eran creyentes de que los planetas y las estrellas guiaban la vida. Entonces ellos venían del mundo a la iglesia pensando exactamente lo mismo. Es como los cristianos que leen el horóscopo aquí en la iglesia. Hay algunos cristianos que leen el horóscopo, están tristes porque echaron al astrólogo ese del matinal ahora y están ahí menos deprimidos. Hermanos que creen en eso, usted no lo crea en verdad, creen en el horóscopo. Y él dice, mira, yo soy el que tiene las 7 estrellas. Esto significa el destino de todo. El creador de las estrellas soy yo. Yo tengo el control de todo. El único que conoce el destino y el futuro de todas las personas, y eso está en mi mano, dice Jesús. Y completa esta frase diciendo, yo conozco tus obras. Sé lo que haces, sé lo que piensas, sé quién eres, sé cómo vives, te conozco, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Mira, esto es interesante. ¿Para quién era el mensaje? ¿Para quién era el mensaje? Para la iglesia. Pero el enunciado del mensaje directamente, ¿para quién era? Para el pastor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es interesante. Los escritos históricos indican que el pastor de la iglesia de Sardis en ese tiempo se llamaba Sósimo. ¿Y saben lo que significa Sósimo en el griego? El que vive, el que está vivo. Entonces el pastor se llamaba el que vive. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora sí se entiende, ¿no? El pastor de la iglesia estaba muerto espiritualmente. La iglesia estaba llena, pero la mayoría de la gente que estaba ahí estaban muertos. Mira, si un pastor está muerto espiritualmente, ¿qué esperas de las ovejas? Yo hablé una vez con un pastor y le dije, oye, ¿qué enseñas en la iglesia? No, dice, mira, yo 15 minutitos antes, dice, mientras voy en el auto, de camino a la iglesia, me bajo uno de internet bueno, copy, paste, y ¡pam!, lo lanzo. Y él se sentía orgulloso porque sentía que le resultaba. Pues claro, pues está lleno de muertos. ¿Cómo revives a un muerto? Solo con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede revivir un muerto. Pero un muerto, un walking dead cristiano, va a escuchar cualquier cosa y va a decir, amén, sí. Gentes de doble ánimo, que solo quieren hacer lo que ellos quieren. Van a la iglesia solo como los de acá atrás, a darse piedras de pecho ahí. Por mi culpa, pero salen y siguen haciendo lo que quieren. ¿Qué sentido tiene? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora se entiende mucho mejor. El pastor de la iglesia no había nacido de nuevo. Imagínense sus predicaciones. ¿De qué hablaba? El Señor le ministraba que hablara de inmoralidad y él decía, no, porque yo soy inmoral. ¿Cómo voy a hablar de inmoralidad? No, voy a hablar de prosperidad. No, habla del pecado. No. ¿Cómo voy a hablar del pecado? Si yo soy pecador. Voy a hablar mejor de fe, de abundancia. Habla de adulterio. No. ¿Cómo? No puedo. Si me gustan algunas ahí de la iglesia. Hermanos, hay pastores que han dicho, y algunos de ustedes vienen de iglesias donde los pastores han dicho, siento del Señor cambiar a mi esposa, hermano. Ella no era la mujer que el Señor tenía para mí. Así que les voy a presentar, y sale la hermana Juanita ahí de primera fila. Se sentaba al lado de él y todos, ¿qué? ¿Pero qué hace la iglesia muerta? Mira, están muertos, no les afecta. Los teólogos dicen que Sardis tipifica a los cristianos que dicen que son cristianos, pero en realidad no son cristianos. Muchos piensan que por estar en una iglesia eso les hace cristianos, pero no es cierto.
Versículo 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante. Acá está diciendo Jesús, despierta. Para los que están menos dormidos, despierta. Está atento. Dice, y afirma las otras cosas que están por morir. Mira, ellos habían recibido bien la palabra, pero nunca se arrepintieron. Si el pastor no había nacido de nuevo, tenía a lo mejor un mero conocimiento intelectual de que Cristo murió, resucitó, pero no era salvo. Para que alguien nazca de nuevo, debe de arrepentirse genuinamente, lavar sus pecados, como dice la Biblia, en la sangre de Jesús. Pero ellos medio creían, medio oraban, eran medio humildes, medio sabían, eran medio de todo. Un corazón de doble ánimo. Les gustaba lo de afuera y les gustaba lo de adentro. El otro día hablaba con una persona por algunos aspectos técnicos de la iglesia y me decía, ¿qué clase de iglesia son ustedes? Yo le dije, a ver, explícame. No, es para escuchar. No, son de esas iglesias que tienen luces, bajos y rayos y... No, le dije, no. ¿Y cómo les gusta la música así, onda disco? ¿Qué? Le dije yo. Así, pues como decir, como bien fuerte. No, le dije yo, mire, con suerte que sonemos, que se escuche. Yo no sabía que existían esos tipos de iglesias. No sabía. El otro día hablé con un hermano que ministra en las iglesias y él me contaba, me decía, mira, cuando nosotros vamos a las iglesias, nosotros trabajamos en pos de la catarsis. ¿Qué? Dije yo, ¿qué? Dice en pos de la catarsis. ¿Cómo es eso? Me dijo, mira, viene un cantante y dice, voy a cantar, por ejemplo, voy a estar una hora cantando y hablando. Y voy a empezar, mi primer mensaje va a ser de la experiencia de niñez. Entonces canta una canción bien llorona y te habla de tu niñez. Y el Señor, cuando tú eras niño, te salvó. Y dice, ahí hay una catarsis, porque la gente se va a recordar su niñez. Tiene una experiencia en su mente, se emociona con el cántico y bota un poco de su estrés. Después canto 2 cantos más, decía, o cantan 2 cantos más y ahora le hablo de su juventud. Y el Señor te encontró cuando eras joven, amén, y el Señor te buscó y ahí estabas, casi te moriste, casi te atropellaron, amén. Otra catarsis. ¡Pum! Y después hice otras 3, 4 cancioncitas y ahora les hablo de ahora. Y otra catarsis. Y luego, mi canción final, les hablo del futuro. Lo que Dios quiere hacer contigo, fíjate, la gente cómo termina. Hasta el tope. ¿Y qué dicen estos hermanos? El culto estuvo fenomenal. Pero fíjate, el que está arriba, ¿sabes qué? Esto a mí me impactó. El que está arriba dice, todo lo que hacemos es en pos de la catarsis. Porque ¿cuál es la idea? Vender discos a la salida. Es que generar una buena ofrenda. Es que la gente sienta que la tocó el Señor. Fíjate, si tú escuchas estas ondas ocultos de este sistema, todo es en pos de estas catarsis. No es en pos de la vida transformada por el Espíritu Santo. Es solo hacerte sentir algo que tú crees que es Dios. Y como la gente es ignorante, piensa que eso es el Evangelio. Y nosotros sabemos de que eso es una gran mentira. Lo último que me decía fue, el mayor problema, me dijo, es que a veces nos toca 2 personas en el mismo sentir de la catarsis. Entonces, si uno ya pasó y los dejó a todos catartasiados, dice, el otro no sabe qué hacer, porque la primera persona que hizo los vació emocionalmente. Entonces, el que viene atrás tiene que hacer algo más rimbombante para que la gente sienta algo. ¿Sabes cómo consideré eso yo? Qué tristeza la iglesia. Qué triste, hermano. Literalmente somos un ganado dispuesto para ser trasquilado. Qué triste lo que hace la ignorancia. Yo le pregunté, le dije, ¿y esto no se arrepiente la gente? ¿No te da algo? ¿No te da cosa pensar así y hacerlo? Ese es su trabajo. Es el trabajo.
Sé vigilante, despierta, está atento y afirma las cosas que están para morir. Porque porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El texto dice, lo poco bueno que haces, lo haces para ti, para demostrarles a los demás que puedes. Tus motivaciones están centradas en tu ego. Es ineficaz lo que haces porque esperas recibir alabanzas de los hombres. La Biblia al día de Apocalipsis 3:2 dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Aún hay cosas que puedes rescatar, aún no se ha apagado tu luz. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí, dice el Señor. 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mira el verdadero evangelio. Ellos solo lo recibieron de manera intelectual. Hoy se ha diluido tanto el evangelio. Y mucha gente cree que el ser discípulo de Jesús es levantar las manos, pasar al frente, que alguien te toque, incluso caerte o alguna manifestación. Pero eso en realidad es un genuino arrepentimiento. Por eso la evidencia de que esto no es un genuino arrepentimiento es la deserción o la inconstancia en la iglesia. La gente va cuando siente de ir, va cuando quiere ir. No está a los pies de Cristo, no ven el congregarse como una necesidad espiritual, lo ven como una opción. Así mismo ven su vida completa. El que es de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Por eso dice el 3:3 de Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hay algo aún ahí. Y guárdalo. Esta palabra estereo en el griego significa no lo pierdas de vista. Como dice la palabra, nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, no lo pierdas, sujétate a eso y arrepiéntete. ¿A quién le dice primero eso? Al pastor de Sardis. Arrepiéntete. ¿Y cuál era el mensaje entonces para la iglesia? Arrepiéntanse. Pues si no velas, esta palabra significa si no te ocupas, vendré sobre ti como ladrón. Esto significa repentinamente como un terremoto que no avisa, que de repente estamos todos bien y se remece la tierra, no avisa. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, sin aviso. Asimismo como la muerte y la venida del Señor, sin aviso. 3:4. Pero tienes, fíjate, en medio de una iglesia contaminada desde la cabeza hasta los pies, dice, pero tienes unas pocas personas. La luz vino y la gente amó más las tinieblas que la luz, dice la Biblia. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice que cuando Él venga, la sociedad y la iglesia va a estar contaminada como en los días de Noé y los días de Lot. Eso es lo que vivimos hoy. Otro día una persona me hablaba por teléfono. Me dice, pastor, ¿qué hago? Dice, mi hijo de 9 años anda diciendo en la escuela que es gay. 9 años. Yo le digo, aférrate a Cristo. ¿Pero qué hago? Aférrate a Cristo. Sí, pastor, ¿pero qué hago? Yo digo, ¿qué quieres hacer? Quiero llevarlo, que alguien lo unja, que alguien ore por él, que le impongan manos, que le saquen eso. Le digo, aférrate a Cristo. ¿Pero qué hago? Ay, no dan ganas de meterme por el teléfono. Aférrate a Cristo. Biblia. Aférrate. Otro día veía la administración de uno de mis amigos y decía, Señor, ayúdanos, porque hay tanta deserción, tanta inconstancia en nuestro entorno que a veces nos confunde, nos debilita, nos lleva a creer que así es el Evangelio. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, remanente, que no han manchado sus vestiduras. Fíjate, en medio de la iglesia sí habían algunos que habían nacido de nuevo, que habían lavado sus ropas en la sangre de Cristo.
que no se habían mezclado con el mundo. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Fíjate, no dice, y andan. ¿Cómo dice? Y andarán. La promesa a los que permanecen, a los que perseveran, a los que no son de doble ánimo, a los que se mantienen firmes en Cristo, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Toda una eternidad con Dios, por permanecer, como dice el apóstol Pablo, un breve tiempo de calamidad. En una misma congregación, parte de esta andará con el Señor con vestiduras blancas, símbolo de santidad, de permanencia, de pureza, y otra parte nunca verá el reino de Dios. Fíjate, es clarísimo que el asistir a una iglesia viva o creer ser parte de una iglesia viva y decir de ser cristiano no te salva. Solo son salvos los redimidos y arrepentidos verdaderamente, los que no están muertos, los que viven. Fíjate, el que está vivo en una iglesia se nota, es evidente, no tan solo por su constancia, sino por su rectitud. Es un hombre que siempre intenta vivir para el Señor, a pesar de todo y de todos. Dice el 3:5, al que venciere, el que permanece, el que nace de nuevo, será vestido de vestiduras blancas. Fíjate, está dando la opción al otro grupo, a los que creen que están vivos pero están muertos. Le dice, si tú naces de nuevo, si tú eres transformado con el Espíritu de Dios, serás vestido de vestiduras blancas, de santidad, de pureza, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Esto quiere decir, le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para algunos estos textos fueron un fastidio. Estás solo, hermano. Porque el que tiene oído entiende que eso es un mensaje completamente espiritual. Una cosa es lo que el hombre que confía en sí mismo o en los otros hombres cree, y otra cosa es lo que nuestro Dios Todopoderoso, eterno y soberano dice de nosotros. Tú puedes creer que vives, pero Dios por medio de su palabra te puede demostrar que estás muerto. Tú puedes vivir una vida aparentemente cristiana, honesta, aparentemente postrada a los pies de Cristo, pero eso será todo, aparentemente. Por eso cuando veíamos Jeremías 17:5, regresemos allá, dice, así dice el Santo de Israel, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. O sea, ¿quién pone su confianza en seres humanos o en su propia fuerza humana? Dice, y del Señor se aparta su corazón. Su esperanza, su confianza está puesta en sí mismo o en otros. 6. Será como arbusto en el yermo, un arbusto raquítico del desierto, está a punto de morir, y no verá el bien cuando venga, no tiene esperanza. Habitará en pedregales en el desierto, en lugares desolados, tierra salada y sin habitantes. Qué triste es el destino de los que confían en los hombres. Por eso que muchas veces cuando algunos de ustedes se acercan con nosotros, ¿no? Cuando postulan algún trabajo, y algunos de ustedes se acercan y dicen, pastor, pero mire, yo califico en todo, soy el mejor de los postulantes. Eso es apoyarte en tus fuerzas. Soy el mejor, eso es apoyarte en tus fuerzas. Confía en Dios, confía en Él, no dependas de ti. Es que si pastor yo tuviera un pituto, tienes más que eso. Mira, el trabajo en el que estás, Dios te tiene ahí por algo. Acéptalo y agradece. Qué difícil es eso. Considerarnos a nosotros falibles, caídos. 7. Aquí hay la contraparte. Bendito es el hombre que confía en el Señor.
No les voy a preguntar si confían en el Señor. Pero la Biblia dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. No solo está puesta su confianza, sino que su confianza completa es Él. Su esperanza, su anhelo, su ser completo dependen de Dios. Desde su primer respiro en la mañana. 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Fíjate, el otro, si viene el calor, se muere. El que confía en Dios no, dice, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Fíjense que es todo lo contrario. Que confía en el Señor vivirá, estará guardado y sustentado por Dios, y en el tiempo de la adversidad, por la gracia de Dios, será sustentado. De manera milagrosa será sustentado, incluso sin agua, en la sequía. Dios nos sustentará. Dios está con él. El otro está solo, porque quienes incluso en los que él confió lo abandonaron. 9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Debemos de tener cuidado con las inclinaciones de nuestro corazón. La inestabilidad es consecuencia de un corazón dividido entre Dios y el mundo, entre Dios y el yo. Dice el 10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Para Dios, mis hermanos, no hay nada oculto. El carácter, la personalidad, los pensamientos, las ideas, las decisiones que quieres tomar, incluso contra todo, Dios las conoce. Todo lo que tú piensas hacer, que ni a tu esposa ni a tu esposo le has dicho, Dios la sabe. Por eso el fruto que recogerás será en pos a dónde está puesto tu corazón. Podemos fingir cierta estabilidad. Acá en la iglesia podemos poner cara de buenos cristianos. Podemos considerar que esta palabra no es para nosotros, que hoy día venimos a la iglesia solo a cantar. Podemos creernos firmes en Cristo, pero Dios sabe que somos gente de doble ánimo en muchos de nuestros caminos, inestables, y que confiamos muchas veces poco y nada en Él. Hay muchas personas que tienen un corazón sincero para Dios, pero son infectados con la inestabilidad. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Pedro habla del carácter de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos cristianos. Fíjate, el carácter de los falsos. Y la Biblia los denomina como malvados. Gente que está en las iglesias con otra intención, no la genuina. Dice 2 de Pedro 2:12, dice, pero estos, los hombres malvados que están en las iglesias, falsos maestros, falsos cristianos, falsos profetas, etc., dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Esto quiere decir porque viven conforme a la carne, no piensan, solo actúan. Dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, su ignorancia los destruirá. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, o sea, su destrucción será su recompensa, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, a la luz del día ellos viven sus perversiones, ya no se ocultan, viven en perversión. Y los demás, si no dicen amén, se van. Si los demás no aceptan sus perversiones, la puerta es ancha. Pero así llega otra gente que acepta sus perversiones. Fíjate, dice el 13, recibiendo el galardón de su justicia, ya tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos, dice, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¡Wow! Hacen creer a otros que sus errores son comprensibles y hasta divertidos, y les engañan en sus propias casas. El texto dice, estos son vergüenza y manchas en sus vidas. Que ustedes compartan su vida con gente que realmente tiene otros intereses.
No es honroso. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Esto yo lo quise traducir y esto significa: miran a las mujeres en las iglesias como potenciales víctimas de sus perversiones. Miran a las esposas y a las hermanas como una potencial víctima de sus fechorías. Yo sí he conocido a varios. Nosotros con mi esposa hemos tenido que frenar a hombres que ya no se congregan aquí por gracia de Dios. Frenarlos así de seco. Gente perversa que viene a la iglesia solo a mirar, anda buscando. Tienen los ojos llenos de adulterio. Qué impresionante. No se sacian de pecar, sus intenciones son insaciables. Dice, seducen a las almas, ¿quiénes? Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjate, ¿quiénes son los primeros que ellos contaminan? ¿A quiénes? A los inconstantes. Wow. ¿Sabe una de las cosas que más me agrada de esta iglesia? No porque pastoreemos con mi esposa, pero es porque hace muchos años se erradicaron en esta iglesia los chismes. Ay, eso es grandioso. Pero no es porque la gente chismosa dejó de hablar, es porque se fue. Así que les avisamos a quienes nos visitan. Si eres chismoso vas a ser expuesta así. ¡Pum! Acá somos frontales. No nos gustan los chismes. De los chismosos, luego los exponemos. No en la iglesia, ¿no? Pero sí el Señor nos permite edificar eso. Pero el otro día ahí había uno chismorrero. Cuidado. ¿Quiénes son la presa fácil de esta clase de falsos creyentes? Los inconstantes. Los inconstantes. Incitan a los inconstantes a pecar, a ir contra Dios, a vivir en oposición a la palabra. Como cuenta la historia que dice que un joven va donde el pastor le dice: pastor, dice, quiero hacer una pregunta así, pero dime la verdad, lo que dice la Biblia es: yo puedo, mira, si un día aquí ando medio alegre, ¿me puedo ir a meter a un lugar a bailar? El pastor le dice: claro, sí puedes. O dice: pastor, dice, mira, yo estoy ahí en el baile y me prendo un poquito, ¿me podría tomar una cervecita cero? Cervecita cero. Es lo mismo, amén. Pastor dice: claro que puedes. Oye, pastor, y si viene alguien y me ofrece un cigarrito o alguna droguita, ¿puedo? Claro, le dice el pastor. Claro. Oye, pastor, dice, y si de repente conozco a una niña ahí en la noche y me gusta llegar, ¿puedo? Claro, dice el pastor. ¡Qué bueno!, dice el hermano. Estaba feliz. ¡Oh, gloria a Dios! Decía, esto sí es el evangelio. Oye, pastor, dice, pero ¿habrá alguna cosa que no puedo hacer? ¿Alguna? Claro, le dice: entrar al cielo. Pues sí. Fíjate, la gente vive un sistema evangélico personal. Yo no voy a la iglesia, no importa. El Señor conoce mi corazón. ¿Qué tu corazón qué? Dice: de la abundancia el corazón habla. ¿Y tus acciones de dónde vienen? Son decisiones que has tomado en tu corazón, en tu mente, en tu intelecto, tu voluntad. Yo no quiero servir a Dios. No quieres servirlo por eso, porque tu corazón está dividido entre el mundo y Dios. No te has decidido por Él. Así vive la gente de doble ánimo. Quieren traer lo mejor del mundo, donde no hay nada bueno, a su evangelio personal. Los inconstantes son presa fácil para los falsos de este tiempo. Es por eso que vemos lugares con muchísima gente creyendo mentiras. Qué triste es cuando alguien enfrente te predica una mentira y la gente dice: amén. No hay nada más triste para un pastor. A uno le dan ganas de llorar ver eso, en serio. Dan ganas de llorar. Como la gente dice amén de cualquier cosa. Llenos de mentiras.
Gente de doble ánimo, inconstante, que está ahí, pero su confianza está en ellos mismos o en las personas. Por eso dice la Biblia, el inconstante es blanco fácil para el enemigo y puede ser fácilmente arrastrado a la perdición y a la condenación.